El precio del dólar esta última semana estuvo al alza en consecuencia de la política que decidió tomar el gobierno en relación a la ayuda que empezó o que va a brindar ahora en el mes de mayo a monotributistas, trabajadores informales y jubilados. Este nuevo plan entre 9.000 y 18.000 pesos que le va a repartir en dos cuotas a todas estas personas complica mucho más lo que son las metas fiscales que tiene el gobierno firmadas con el FMI. Eso hizo que salte el tipo de cambio, que salte el dólar, que vaya pasado de fines de marzo a un dólar en torno a 189 pesos a un dólar en torno a los 206, 207 pesos ahora en estos últimos días de abril, habiendo tenido también mínimos de 185 creo en los meses de marzo y tocando máximos de 215 en el mes de abril. Todo esto obviamente como consecuencia de las medidas que viene anunciando el gobierno. Siempre lo que es el dólar, lo que es la economía, es un reflejo de las políticas económicas y sociales que toma el gobierno a la hora de gobernar. Todo esto también viene aparejado con lo que era el carry trade. El carry trade era la operación que se hizo por ahí muy conocida en las épocas de Macri, cuando con el fuerte ingreso de dólares por parte del préstamo del FMI, nuestro tipo de cambio local se mantuvo estable o a la baja, por lo cual era sumamente atractivo hacer tasa en pesos y luego dolarizarse, algo muy similar a la situación actual que tenemos con el ingreso de dólares por parte de la cosecha del agro, de la soja y el trigo, que están en máximos históricos, también con una muy buena cosecha, hace que en un periodo corto de tiempo ingresen una gran cantidad de divisas, nuestra moneda se aprecie y tengamos una cierta paz cambiaria. Eso hasta que obviamente dejan de ingresar las divisas y luego la situación se revierte. ¿Qué es lo que venía haciendo mucha gente con este famoso carry trade? En la época de Macri teníamos tasa de interés en torno al 60%, el dólar calmo, entonces uno podía hacer entre un 4 y un 5% de ganancia en pesos, que en un contexto incluso sin cepo cambiario, uno podía rápidamente pasarse a pesos, hacer este carry trade en 2-3 meses, ganar un 4, un 8, un 12% en dólares y luego nuevamente volver a comprar de manera libre dólares en el mercado formal. De esta manera uno tenía una ganancia efectiva del 12% en dólares en tan solo 3 meses, en un contexto sin cepo. En el contexto actual se puede hacer algo similar por medio de lo que es el dólar MEP. Eso era al menos lo que se venía analizando, lo que varias personas pudieron aprovechar en el primer trimestre del año, que se tuvo un dólar medianamente calmo. Un dólar a 186 pesos, o 187 o 189, a un dólar a 215, que fue lo que ocurrió esta última semana, hizo nuevamente entrar en duda de lo que fue esta operación. Nuevamente en la situación actual, donde con un dólar calmo nosotros podíamos hacer tasa en pesos, no puntualmente en instrumentos como eran en ese momento las LEVAC o las LECAP, sino mediante fondos comunes de inversión que ajustan por inflación. Los fondos que ajustan por SER rindieron entre un 4 y un 8% en los últimos meses medido en pesos, por lo cual si el dólar no se iba a mover, podíamos hacer tasa en pesos entre un 4 y un 8% mensual. Al cabo de 2 meses o al cabo de 3 meses habríamos ganado en torno a un 20% en pesos y rápidamente podríamos volver a dolarizarnos comprando dólar MEP en el mercado. El inconveniente justamente fue que el dólar saltó de 185 a 215 o 206 que cerró hacia fines del mes de abril. Y este es el riesgo de hacer este tipo de operación. No es algo que uno no puede hacer, pero sí es algo muy especulativo, porque depende que el tipo de cambio se mantenga quieto mientras nosotros hacemos esta operación, y como ocurrió en la última semana de abril, en tan solo una semana la suba del tipo de cambio hizo que la persona que tenía armada esta posición en pesos y quiso volver a dólares, en tan solo una semana perdió prácticamente un mes y medio de lo que fue el carry trade. La ganancia que obtuvo un mes y medio haciendo esta operación de especulación de que la tasa de inflación o rendimiento que iba a obtener en pesos le iba a ganar a la suba del dólar, hizo que en tan solo una semana, por un ajuste del tipo de cambio, termine desapareciendo. Eso por ahí es lo que hay que tener en cuenta a la hora de invertir también si uno tiene un perfil conservador. Una persona por ahí que ahorra en dólares y no quiere tomar grandes riesgos, no es recomendable que asuma este tipo de operaciones especulativas. Si nos encontramos con escenarios donde una persona se cuestiona por qué va a ir a una obligación negociable que le paga un 8% anual, cuando en este tipo de operación podría haber ganado un 8% en 2 meses. Mirando para atrás, obviamente, hay muchísimas operaciones que si nosotros sabíamos que ese iba a ser el comportamiento del activo, nos hubiéramos posicionado ahí y hubiéramos ganado un montón de dinero. Pero analizándolo desde hoy hacia adelante, es imposible de predecir qué movimiento va a tener el precio del dólar, y a medida que vaya reduciéndose lo que es la cosecha o el ingreso de dólares por parte del exterior, se va a complicar también más el escenario de mantener al tipo de cambio quieto. Así que en ese aspecto, varias personas que me consultaron, varios clientes que querían hacer esta operación, la explicación fue exactamente la misma. Es como el juego de la silla: podés jugar y podés bailar y podés hacer tasa hasta que se te dispara el tipo de cambio, y después si no encontrás la silla, o terminaste perdiendo plata o pasaste 3 meses sin ganar absolutamente nada, cuando por ahí en una obligación negociable cobraste algún cupón de interés en el medio.
Bueno, habiendo dicho eso, las alternativas que seguimos teniendo como inversión recomendada para los clientes dependerá de cada perfil, dependerá de cada horizonte de inversión. Por el contexto de alta inflación, seguimos priorizando lo que es la posición en bonos que ajusta por inflación, los bonos SER o los fondos comunes de inversión que ya tienen una cartera administrada de estos tipos de bonos y donde un portfolio manager se dedica a elegir qué bono es más apto para la cartera, cuál por ahí está sobrevalorado y decide venderlo a precio de mercado. Este tipo de fondos comunes de inversión vienen rindiendo en el año en torno al 22%. Acá estamos hablando de rendimientos desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, perdón. Este 20-22% que rindieron algunos fondos comunes de inversión que ajustan por SER está muy en línea también con lo que fue la inflación. Justamente el coeficiente de estabilización de referencia lo que busca es igualar a lo que es la inflación, por lo cual los fondos deberían tener este comportamiento a lo largo de los meses. No es 100% lineal, porque si tomábamos los primeros 3 meses del año, los fondos comunes de inversión que ajustaban por SER habían rendido un 14% y la inflación conocida en los primeros 3 meses del año fue del 16%, por lo cual se quedó un poquito por detrás. Ahora, esto ya se compensó en el mes de abril. Tenemos fondos comunes de inversión que el acumulado anual está en torno al 22% y la inflación del mes de abril, que probablemente la conozcamos cerca de mitad de mes, va a estar en torno también a otro 6%. Habíamos tenido un 16% acumulado, vamos a estar en torno al 22% de inflación anual acumulada en los primeros 4 meses del año, por lo cual los fondos se vieron perfectamente de cobertura. Repito, no es lineal el comportamiento, no es que si tenemos 6-7 de inflación, el fondo va a rendir 6-7 de rendimiento, como pasó el mes pasado. 6-7 de inflación, los fondos rindieron en torno al 4%. Este mes fue el suceso inverso, los fondos rindieron en torno al 8% mensual en pesos y la inflación probablemente se encuentre en torno al 6%. Así que los fondos comunes de inversión que ajustan por SER, cualquiera sea los brokers o los fondos comunes donde decidan operarlo, siguen siendo atractivos. Obviamente consulte con su asesor o consulten con el broker donde trabajan, la mesa de asesoramiento, cuál es el comportamiento esperado de estos fondos comunes de inversión, que le expliquen justamente cuál es el mínimo para acceder, cuál es el riesgo que uno está asumiendo en este tipo de instrumento y ver si se adapta o no a lo que realmente uno necesita para su cartera. Y luego lo otro, priorizando también lo que es la renta fija en dólares, siguen siendo las obligaciones negociables. Lo que pasó justamente en la última semana y por lo que venía recomendando por ahí hace 2 o 3 semanas atrás, de posicionarse en activos vinculados al dólar porque teníamos rendimientos prácticamente del 10% anual. Hoy esos rendimientos que suelen subir, o sea, uno tiene buenos rendimientos en dólares, en activos en dólares, cuando la gente no está interesada por estar parada en dólares. Cuando la mayoría de la gente está haciendo un carry trade en pesos o prefiere la tasa en pesos, los activos que están vinculados al dólar y que dan rendimiento en dólares pierden el atractivo, por lo cual si baja el precio, porque la gente los está vendiendo para pasarse a pesos, suben lo que es el rendimiento. En la última semana se dio exactamente el suceso inverso, empezó a subir el precio del dólar de 190 a 210 o 215, que fue lo que llegó a tocar. La gente desarmó las posiciones en pesos, para pasarse a obligaciones negociables nuevamente en dólares. ¿Qué pasó? Las obligaciones negociables, que estaban sumamente atractivas con rendimientos en torno al 10% en menos de un año, en 11 meses, ya están con rendimientos en torno al 6%, por lo cual se perdieron 4 puntos de ganancia por la mayoría de la gente que optó por ir a instrumentos vinculados al dólar. Sigue habiendo obligaciones negociables por ahí más atractivas, pero ya estamos hablando de vencimientos un poco más largos, ya vencimientos en 2024 con un cambio de gobierno de por medio, o vencimientos más largos 2026-2027 que siguen teniendo tasas en torno al 8 al 8,75% anual. Sigue habiendo opciones atractivas a largo plazo, pero bueno, lo que terminó ocurriendo es que cuando lógicamente la gente no tiene interés en un instrumento, este instrumento se vende mucho, cae de precio, sube lo que es el rendimiento, y cuando se produce el suceso inverso y uno quiere entrar o quiere dolarizarse o quiere invertir en dólares, lamentablemente las tasas que va a tener son mucho menos atractivas que cuando pasó lo que es el suceso inverso. Lo mismo ocurre con las acciones, lo mismo ocurre en todos los aspectos de la vida. Cuando la gente deja de tener interés en el mercado inmobiliario, los precios de las propiedades caen, los precios de los departamentos caen, y bueno, por ahí es un buen momento de compra. En las acciones venimos viendo lo mismo en lo que es 2022, desde enero hasta la fecha vienen cayendo entre un 10 y un 15%, 20% también el sector tecnológico, y es mucho más atractivo comprar hoy estos instrumentos que haberlos comprado hace un año atrás, cuando estaban en auge, cuando todo el mundo estaba interesado, cuando el rendimiento era sumamente atractivo, y de hoy en adelante es cuando empezamos a ver los rendimientos. Probablemente una persona que ingrese hoy tenga una muy buena ganancia a abril o mayo del 2023.
obviamente es lo que más duele también realizar, comprar cuando los activos están bajando. ¿Por qué voy a comprar algo si la semana que viene o el mes que viene lo puedo llegar a comprar más barato? Porque no sabemos cuándo se va a producir el suceso inverso, como ocurrió de pesos a dólares o de dólares a pesos. No tenemos la bola de cristal para adivinar cuál va a ser el movimiento que va a tomar el mercado, y sigue siendo atractivo siempre tener una posición vinculada a un activo dolarizado, y en el caso de lo que es renta variable, aprovechar estas caídas de mercado para empezar a acumular y a formar una posición a lo largo de las semanas o los meses. En mi caso particular, cada vez que cobro mensualmente, si se quiere, las comisiones por los trabajos que realizo, sumo posición en activos que me parezcan atractivos por el precio por la caída que han tenido en el precio de cotización y los fundamentos de las empresas que se siguen manteniendo. Así que tomen todo esto en consideración para ver qué fue lo que pasó de acá en los primeros 3 meses del año, qué es lo que puede llegar a pasar, y armar su cartera en relación a lo que ustedes realmente necesitan, ya sea cobertura en pesos, cobertura en dólares, o planificar por ahí una cartera pensada en su retiro en 5, 10, 20, 30 años. Para todo hay instrumentos de inversión en el mercado de capitales. Es importante, como siempre recalco, saber cómo funciona cada uno, saber los riesgos que uno va a asumir invirtiendo en determinado instrumento, y saber cuál es la manera en la que los instrumentos se comportan. Si estamos hablando de instrumentos de renta variable, el precio probablemente durante algún momento del año vaya a caer de valor. Puede caer durante un mes, durante 2 meses, durante 6 meses, durante un año entero. Si uno está pensando en armar una cartera a largo plazo, que caiga durante un año entero es lo mejor que nos puede pasar. Imagínense si ustedes van a estar comprando acciones de Apple, si quieren, de acá a los próximos 10 años, porque le parece una empresa atractiva, obviamente dependiendo del precio, su interés va a ser comprar el activo al menor precio posible, si eventualmente eso se va a ver reflejado en el precio de cotización de la acción. Así que mucha gente por ahí lo ve, obviamente desde el lado inverso, entra a la cuenta comitente y ve que por ahí tiene menos plata y piensa que está invirtiendo mal. Y si está en activos de renta variable, no está realizando una mala inversión, sino que justamente está midiendo lo que es el rendimiento en un horizonte que no corresponde al tipo de instrumento que está incorporando a la cartera. Si uno habla de un activo de renta variable donde solamente conocemos el resultado de la empresa cuando presenta los balances, 1, 2, 3, o en el caso de los balances de las empresas en Estados Unidos, 4 veces al año, solamente 4 veces al año podemos ver en los números de la empresa cómo le fue y si nuestra inversión en realidad está bien pensada o no. Entonces, a lo largo de los años probablemente veamos el buen desempeño por parte de la empresa, y no de un mes para el otro, o en un semestre, o en un año en particular. Así que aprovechen estos precios en lo que es renta variable. Tomen en consideración que bajó también mucho lo que es el rendimiento de lo que es la renta fija, producto de la gran dolarización por la suba del precio del dólar MEP, y tengan en cuenta siempre el horizonte de inversión de su cartera para medir sus rendimientos. Cualquier consulta, quedo a disposición.